buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta conferencia virtual denominada La Libertad de Expresión y que hace parte del tercer ciclo de capacitación en tecnologías de la información y las comunicaciones. La libertad de expresión es un derecho humano que ha sido reconocido como vital para el desarrollo pleno de la democracia en las sociedades contemporáneas, de ahí que sea protegido especialmente por el derecho internacional de los derechos humanos, consagrando una serie de garantías que buscan su protección efectiva frente a la posibilidad de limitación o violación del mismo cuando se exploran las particularidades de la tecnología que ésta presenta a la expresión personal. La conferencia del día de hoy tiene como propósito presentar los aspectos más relevantes de este derecho fundamental y su relación con el Internet como medio de comunicación, junto a sus dimensiones, su desarrollo y evolución en algunos países, entre ellos Colombia, para lograr establecer como punto central el panorama sobre la libertad de expresión en el ciberespacio. En el día de hoy tenemos el gusto de contar con la doctora Natalia Yadira Castilla Caro, abogada, doctora en Derecho, especialista en Derecho Informático y de las nuevas tecnologías y en contratación estatal, es docente universitaria, formadora de nuestra Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y actualmente se desempeña como relatora de la sección tercera del Consejo de Estado. Tan pronto finalice la exposición, nuestra formadora invitada dará respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan a bien formular a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas sobre conexión y registro, también como evaluación y que puedan surgir durante el desarrollo de esta actividad, con mucho gusto serán atendidas por nuestro grupo de apoyo de la Escuela Judicial. Doctora Natalia Yadira Castilla Caro, es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora María Lucero Novoa, directora Escuela Judicial. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Voy a compartirles una presentación que he preparado para ustedes sobre libertad de expresión. Este mapa conceptual, como lo ven, es un mapita como extenso. Esperemos que podamos ver todo lo que tenemos que ver sobre la libertad de expresión que les tengo preparado. Vamos a empezar primero diciendo qué es la libertad de expresión. Pero, ¿por qué vemos todos estos países y todo esto así tan grande? Porque pues en el ciberespacio no tenemos unas fronteras marcadas como en la geografía normal. Entonces, en el ciberespacio, muchas de estas fronteras que pueden haber en la geografía, en lo físico, no están y pues la comunicación resulta fluida con otros países. Yo tengo amigos en Argentina, en Nigeria, en Egipto, Europa, y todos son por Facebook. Entonces, esta libertad de expresión nos afecta globalmente. Es un derecho que todos tenemos y que por el ciberespacio pues exponencia. Entonces, por eso vamos a hablar de cómo se ve la libertad de expresión en algunos estados, cómo la vemos en Colombia, sus dimensiones. Vamos a ver casos en Colombia y casos en todo el mundo, pues más globales, más referidos a Internet. Entonces, bueno, de la libertad de expresión, ¿qué les puedo decir? Y vamos a compartir aquí nuestras notas. Espero que las puedan ver perfectamente. Es el concepto de libertad de expresión. Es un derecho de abstención en contraposición a lo que es un derecho de prestación. Recuerden que estos derechos son como una limitación al poder del Estado. Entonces, aquí el Estado no nos tiene que prestar nada ni dar nada, sino que más bien el Estado se tiene que quedar quietecito y dejarnos libremente expresarnos.
es una libertad civil y política. Muy importante lo político, como lo decía la doctora María Lucero, la democracia es algo importante en nuestros países occidentales. Como ven en el mapa, estamos hablando de los occidentales, casi no hablamos de los países como China, Corea del Norte, Rusia, que tienen otra visión de la libertad de expresión que más adelante vamos a ir mirando. La Corte Constitucional nos ha dado varias características de la libertad de expresión en la sentencia C-575 del 09. Estas características se repiten en distintas providencias de la Corte Constitucional y también en lo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, es una titularidad universal. Entonces, ustedes ven acá, como estábamos diciendo, para todo el mundo, todas las personas en el mundo, no solo en Colombia, tienen derecho a la libertad de expresión. Que impide la discriminación. Esto es súper importante en todo. Y sobre todo en Internet. Recuerden que en Internet las personas pueden ser anónimas, pueden estar identificadas o no identificadas. Entonces, cuando están identificadas, es importante no discriminar. Y esto me lleva mucho a pensar en los colegios, en los niños, en el bullying en los trabajos, en otras partes. Entonces, con el Internet eso se ha exponenciado. Eso puede que sucediera antes de Internet, pero con la www, los blogs, las redes sociales, eso se ha exponenciado. Entonces, bueno, recuerden que todos somos titulares de esta libertad de expresión. En virtud de los tratados internacionales, hay ciertas opiniones que no pueden ser expresadas, como las xenofóbicas, la pornografía infantil, protección a los niños, y las que promueven la violencia, entre otras. Tenemos algunas como la apología al odio, que pues en Europa está súper prohibido, pero vamos a ver más adelante qué pasa en Estados Unidos. Existen niveles de protección. Al interior del derecho de la libertad de expresión, pues esto es considerado en el momento en que se lleva a cabo la aplicabilidad del derecho. Entonces, ustedes van a mirar como jueces o como abogados, las personas que estén en el caso, cada caso puede ser distinto y puede tener 2 o 3 derechos en contraposición con la libertad de expresión. Entonces, ¿qué debe hacer el juez? Mirar el caso en concreto primero. ¿Por qué? Porque hay distintos niveles de protección. Es importante resaltar que la Corte menciona como un elemento esencial del derecho la libertad de expresión protegida por esta libertad. Es el lenguaje convencional y la conducta simbólica o expresiva, así como yo que me llevo moviendo las manos o estoy aquí a veces peleando, moviendo todo, pues ahí les cuento que esa conducta también está protegida, como sonrío, como hablo, como muevo las manos, todo está protegido en nuestra expresión, no solo el lenguaje, nuestra forma de hablar, nuestro idioma, sino nuestra conducta simbólica o expresiva. Sonrisa, tristeza, podemos expresarnos con nuestro vestido, con nuestra forma de bailar, etc. Nuestra protección se manifiesta tanto en el contenido de la expresión mismo y su tono. Entonces, si yo estoy gritando, si no estoy gritando, eso tiene mucho que ver también, por ejemplo, cuando los abogados están en sus audiencias, gritan o gritan. Hay casos en los que tienen que ver porque si se ha hablado mal del juez o se ha hablado mal de los abogados. Vamos a ver más adelante, están los casos. Animémonos porque es un tema muy bonito. El derecho a la libertad de expresión no solo implica obligaciones y responsabilidades para quien ejerce el derecho, sino también para el Estado y las autoridades públicas. Aquí, como les decía, el Estado en principio tiene que no meterse con nuestras expresiones. Y las autoridades públicas, pues tampoco. Entonces, tiene una protección interna,
Nosotros tenemos normas sobre la libertad de expresión, está en nuestra Constitución, artículo 20, el 19 es de la ONU, de la protección interna y protección internacional. En Europa, Latinoamérica, tenemos las cortes regionales, África, Europa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos distintos instrumentos internacionales de protección, la Declaración Americana de Derechos del Hombre, el soft law, tenemos muchas declaraciones de principios de la libertad de expresión en su dimensión normalita y otras declaraciones de principios de la libertad de expresión en el ciberespacio, como la Declaración de Chapultepec. Entonces, pues, les cuento también que si quieren, como estamos hablando de jurisprudencia global, pueden entrar a Global Freedom of Expression, que es de la Universidad de Columbia, y ahí pueden encontrar varios casos mundiales sobre libertad de expresión. Es una página muy completa, trae casos en todo el mundo y pues ustedes pueden buscar acá por internet, si les interesa más internet o dependiendo del caso que estén revisando, pueden verificar esta página. Es muy buena para que encuentren jurisprudencia sobre el tema. Continuando, tenemos también dentro de una tabla de derechos de derechos humanos, aquí tenemos el derecho a honor a la vida privada, a la información. Tenemos muchas, las normas, entonces esta página derechoshumanos.net les trae las páginas, qué instrumentos internacionales se ocupan de estos derechos. Entonces está el sistema universal, como pueden ver acá, el sistema europeo, sistema americano, africano y España especialmente. Entonces hablan de las normas de interés, qué artículos y qué tratados son los que han hablado sobre estos derechos. Aquí están en general, también pueden encontrar la libertad de expresión, la igualdad y otros derechos. Estos temas son interesantes para quien necesita decidir algún caso, entonces necesita de dónde cogerse para poder trabajar. Vamos a hablar entonces ahora, como ya dijimos, de la libertad de expresión. ¿Qué dice la ONU? Nuestro artículo 19, en Colombia es el 20, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras. Esto es muy importante cuando estamos hablando de Internet, el ciberespacio, porque pues todo lo que digamos en Internet puede ser conocido por el resto del mundo, porque pues esa es la idea de Internet. Y a cualquier hora, en cualquier momento, la gente puede acceder a lo que uno haya publicado y por cualquier medio de expresión. Aquí pues yo al Internet puede tratarse como medio, pero yo como lo veo no solo como Internet, como la red, sino como con un todo donde nosotros estamos, lo veo más como un espacio y por eso lo denomino ciberespacio, porque pues ahí es donde interactuamos, ¿no? Entonces no es solo un medio como el teléfono que era bilateral, sino que ahora es una comunidad global. Entonces tenemos aquí el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde más o menos casi todas las definiciones nos traen lo mismo, ¿sí? Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, que comprende buscar, recibir, difundir información, ideas, toda índole, sin consideración de fronteras, vuelve y lo repite aquí este instrumento internacional, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa, artística o cualquier procedimiento de su elección, como queramos. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades. O sea, nosotros tenemos esa libertad,
pero esa libertad tiene límites y son nuestros deberes y responsabilidades especiales. Tiene ciertas restricciones que deberán expresarse y ser fijadas por la ley previamente. Eso sí, es muy importante porque los estados son los que están ahorita limitando la libertad de expresión. Y ahí no es solo los estados, porque si se han dado cuenta, el caso de Twitter, Facebook, las redes sociales, cada uno de los dueños o las personas que manejan estas redes sociales están poniendo restricciones a nuestra libertad de expresión. Muy llevados por lo que dicen los gobiernos, sobre todo el de Estados Unidos, y tienen ciertas limitaciones y están haciendo como una protección previa a todos los que estamos recibiendo la información. Eso también depende de muchas cosas dentro de esas redes sociales y del país de donde están, que es Estados Unidos. Entonces, lo primero que se debe hacer es respetar los derechos de los demás, la reputación, el buen nombre de los demás. Entonces, ¿qué puedo decir? Todo hasta donde lleguen los derechos de los demás. Si los estoy dañando, si estoy injuriando, si estoy dañando su reputación y buen nombre, mejor me quedo callado. Y mucho más si es en el ciberespacio, porque ahí todo lo conoce todo el mundo y se esparce viralmente, como dicen. Entonces, respetar a los demás. Estos son tips no solo para nuestros jueces, sino para todo el mundo. Todo el mundo debe saber hasta dónde puede hablar en Internet y en cualquier lado, sobre todo porque pues, Internet es para todos y en el mundo globalizado es viral. La protección de la seguridad nacional, los estados. Entonces esto me hace pensar en el señor de Wikileaks, que no me llega en este momento el nombre, Julian Assange, que se metió con Estados Unidos y lleva mucho tiempo detenido, con el alegato de Estados Unidos que se metió con la seguridad nacional. Me reservo en este momento la opinión sobre el caso, pero creo que debería primar ahí la libertad de expresión, pero pues no dependiendo de la seguridad de Estados Unidos, sino de todos los demás estados. El orden público o la salud o la moral. El orden público, por ejemplo, cuando Twitter cerró la cuenta de Trump, del presidente Trump, algo que en ese momento donde era tan importante, Trump parecía estar incitando a la violencia, a dañar el orden público en Washington, y entonces Twitter decidió por sí mismo quitarle esa voz a Trump. No creo estar muy de acuerdo con lo que hizo Twitter, pero bueno, digamos que por orden público lo hizo, pero recuerden que es un privado y pues Trump es un político, era un presidente, entonces, en fin, por la salud, la moral pública. Bueno, esto de la moral pública en Estados Unidos es muy importante, las obscenidades y eso, eso está muy regulado. La propaganda a favor de la guerra está prohibida y la apología al odio. Esto es en el instrumento Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Sí? La apología al odio nacional, racial, religioso, que constituye incitación y discriminación. Lo que ya habíamos dicho, que la discriminación totalmente prohibida. Entonces, estos son los instrumentos internacionales que abarcarían el globo, que traen lo del que no hay límites de fronteras, lo que nos aplica perfectamente al ciberespacio. Internet todavía no lo vamos a ver. Vamos a ver cuáles son las dimensiones de la libertad de expresión. Como pueden ver acá, la libertad de acceder a los pensamientos, opiniones, ideas o informaciones. Acceder, es decir, investigar,
y también la dimensión colectiva, la dimensión de todos a conocer qué pasa a nuestro alrededor, consistente en el derecho de la sociedad a procurar y recibir cualquier información y conocer los pensamientos, ideas e informaciones ajenos y a estar bien informada. Pues ideas, informaciones ajenas, ojo, tenemos una limitación en cuanto a los datos personales. Hay un derecho a la protección de datos personales que se contrapone a la libertad de expresión, a conocer la información ajena. Entonces, aquí, bueno, encontramos un límite que les voy adelantando. Tenemos el derecho de todos a recibir y conocer los puntos de vista, los relatos, las noticias, libremente y sin interferencias. ¿Qué quiere decir libremente y sin interferencias? Pues que no se distorsionen. Tenemos derecho a que no nos lleguen fake news por las redes sociales. Entonces, ¿qué hacen los estados? Le piden a las redes sociales que controlen las fake news, las noticias falsas, estas noticias que todo el mundo se creen y las comparten y pueden estar hechas por robots, por bots que se inventan en países que tienen ciertos intereses en desestabilizar las democracias. No los menciono, pero creo que todos escuchamos las noticias y qué es lo que pasa. Entonces, gracias a la libertad de expresión en Colombia, tenemos buenos medios de comunicación. Entonces, ¿qué tiene? Límite al poder del Estado, que es una vinculación con el derecho a la participación ciudadana. Nosotros tenemos derecho a conocer todo lo que hace el Estado, ¿sí? Por eso la ley de transparencia, por eso nosotros rendimos cuentas como servidores. Las instituciones están para servir a la ciudadanía y entonces los ciudadanos podemos ver qué están haciendo, qué no están haciendo. También por eso los ministerios antes de sacar un decreto están diciendo vamos a regular esto, quién opina, quién no opina. Cada vez es más abierto el debate a la participación ciudadana en Colombia. Y aquí pues es muy chévere, ¿no? La verdad que en otros países no es igual. Y aquí pues podemos conocer lo que hace nuestro Estado y exigirlo. Entonces, y eso hace parte de nuestra libertad de expresión, conocer y acceder a las informaciones. También sirve para el debate plural, amplio y suficiente, que es un concepto que es el componente esencial de la libertad de expresión, como vamos a ver ahora en Estados Unidos, un poco de historia. La libre circulación de ideas y la búsqueda de la verdad. Esto también tiene que ver con la verdad. Y en nuestro proceso de paz, que queremos que las víctimas conozcan la verdad, pues imagínense, es un derecho a la verdad. Entonces también de la libertad de expresión nos resulta la verdad. Entonces tenemos, aquí tengo un libre acceso a la información pública, pues encontramos aquí el derecho de petición, ¿no? Información pública, con las excepciones de documentos reservados y eso. Entonces, acceder a la información. Y qué mejor que en Internet podemos encontrar información de todo tipo de ideas, de todo tipo de informaciones, académicas, artísticas, de todo lo que ustedes quieran encontrar, música, lecturas. La verdad que en el ciberespacio tenemos de todo. La otra dimensión es la de difundir nuestros propios pensamientos, opiniones, ideas o informaciones. Y esa es nuestra dimensión individual. Cada persona puede expresar sus propios pensamientos, ideas e informaciones, sin que la tengan que meter a la cárcel, sin que la tengan que sancionar porque pensó, porque compartió sus ideas, porque dijo algo. Esa es la idea, el derecho a comunicar a otros el propio punto de vista y las informaciones y opiniones que se quieren. Eso tiene que ver con el libre desarrollo de la personalidad y también tiene un talante instrumental que es el derecho a exigir otros derechos, ¿sí? Hay una interdependencia de la libertad de expresión
e indivisibilidad con otros derechos que vamos a ver más adelante, como la libertad religiosa, artística, el propio libre desarrollo de la personalidad. Este derecho es muy, muy, muy bonito, muy importante. Vimos esas dimensiones, es algo cortito. ¿Qué órganos de control? A nivel internacional. ¿Sí? Tenemos organismos específicos en el ámbito de la ONU, tenemos un relator especial sobre la promoción y protección de la libertad de expresión en la ONU, y también nosotros tenemos relatores especiales para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me recuerda Catalina Botero, nuestra colombiana, que nos representó muy bien en la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión, que ahora hace parte de un grupo que revisa cosas en Facebook, de qué se puede o no se puede coartar, censurar, digo yo. Tenemos también el ámbito africano, también tienen un relator especial sobre la libertad de expresión. ¿Qué hacen ellos? Verifican qué está pasando en sus regiones o en el mundo sobre el tema de la libertad de expresión. En Colombia, pues, se han dedicado mucho a ver qué pasa con nuestros periodistas, porque esa libertad de los periodistas muchas veces se ve coartada porque los asesinan. Esos homicidios que no dejan que se sepa la verdad de las cosas. Entonces, como ven, esto tiene que ver con muchos controles en todas partes. ¿Qué más? Bueno, entonces ya vimos los órganos de control, ¿no? Ahora vamos a ver los Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Porque cuando Estados Unidos se independizó, pues hizo su constitución, como ustedes saben, pero su constitución no contenía derechos. Y los padres fundadores de Estados Unidos dijeron, finalmente faltan los derechos. Entonces hicieron una primera enmienda, que es una revisión de la Constitución de Estados Unidos, que por casualidad, porque había 13 derechos antes de la libertad de expresión que no fueron aprobados por esos padres fundadores, y quedó la libertad de expresión en la primera enmienda, con la libertad religiosa. En Estados Unidos la libertad de expresión es ilimitada, ¿sí? Es una libertad que permite un discurso en un libre mercado de ideas, desde la neutralidad del Estado-gobierno. ¿Qué dicen ellos, los estadounidenses? La primera parte del ejercicio no limitado de la libertad de expresión es el mejor camino para preservar la verdad, de lo que nosotros hablamos de la verdad. La segunda argumentación, dicen ellos, que es para el mejor desarrollo de la democracia, ¿sí? Y la tercera se fundamenta en el ejercicio de la libertad al basarse únicamente sin restricciones en la autonomía y la libertad del individuo. ¿Qué pasa con esta visión de Estados Unidos? Pues ellos no limitan prácticamente la expresión. Hay asuntos de obscenidad y hay asuntos diferentes que pueden estar limitados, pero casi no lo limitan, y es la diferencia muy grande que tienen con Europa y con nosotros. Porque ellos, por ejemplo, incluyen, por ejemplo, expresiones como la del Ku Klux Klan en contra, pues, de los negros. Eso es discriminatorio y está permitido, ¿sí? Esa primera enmienda de la Constitución, pues habla de la constitucionalización de la libertad de expresión en el sentido moderno. Fue la primera, en 1791. ¿Qué más les cuento? Dice, no será restringida la libertad de expresión y de prensa. Entonces, aquí hagamos una diferenciación. La expresión, la de todos, la dimensión, la de prensa. Recuerden que la imprenta fue un instrumento tecnológico muy importante para la transmisión de ideas. Entonces, por eso se llama libertad de prensa. Sin embargo, pues aquí podría decir yo que Internet
es hasta más grande que la libertad de prensa, porque los que podían acceder a la tecnología de la prensa, de la imprenta, pues eran pocos y si los lograban y si no se los reprimían. Pero con Internet cualquier persona puede compartir su información y sus ideas. Entonces, de pronto podríamos llegar a algún día a hablar de la libertad de Internet, no solo de prensa, libertad de expresión, podríamos llamarlo de muchas formas en el ciberespacio. Es que ya no son solo los periodistas, ya somos todos los que podemos comunicar muchas cosas. Incluso gracias a esto estamos aquí en esta videoconferencia. ¿Qué más les cuento? Estos son los conceptos. Bueno, ellos tenían una discusión grande sobre qué significa abridge, que es restringir, ¿sí? ¿Cómo se restringe la libertad de expresión en Estados Unidos? Entonces, es un debate que han tenido desde que crearon ese derecho en la primera enmienda. Entonces, esto nos lo recuerda María Nieves Saldaña, que mientras yo voy a ir explicándoles, les voy a hablar de algunos autores que tomé para hacer la presentación. La interpretación, hay una interpretación reduccionista, ¿sí? Del original meaning, lo llaman, del sentido original de lo que querían los padres de la patria de Estados Unidos para significar de libertad de expresión. Entonces, decían que el derecho a expresarse sin censura previa, pero si publica algo inapropiado, maligno o ilegal, puede sufrir las consecuencias, ¿sí? El derecho del Estado a perseguir y suprimir la crítica política. Esa era la primera interpretación, ¿sí? De esta habla Leonard Levy en Legacy of Suppression, Freedom of Speech. Entonces, interpretación reduccionista. Quiere decir que no era tan libre, o sea, quiere decir que la crítica política se podía perseguir y podía meter a la gente a la cárcel por decir lo que pensaban en cuanto a política. Esa concepción blackstoniana. Blackstone era un señor de Inglaterra y esa fue la visión que tenían en Inglaterra en esa época. Acuérdense que venían allá todavía siguen siendo del sistema monárquico, entonces es un poquito más restringida la libertad de expresión, sobre todo en esa parte política. Entonces vino ya una interpretación contemporánea en la que Tucker, que es un autor y abogado muy comentado en libertad de expresión, hace comentarios a un libro de Blackstone que decía que no se podía hacer crítica política. Y resulta que este señor Tucker dice que no es así, que la libertad es para afirmar la democracia y que sí incluye la crítica política de quienes detentan el poder. Pues, por ejemplo, acá en Colombia, nosotros podemos criticar a quienes están en el poder, como por ejemplo hoy que estamos haciendo o que están haciendo marchas afuera criticando pues la forma como quieren imponer impuestos. Eso es el poder del gobierno. Entonces, aquí también se incluye la crítica política. En Estados Unidos también, pero es mucho más amplio. Entonces, aquí la libertad de prensa consiste en la ausencia de censura previa, no es aplicable a la naturaleza del gobierno norteamericano. Entonces se supera esa concepción blackstoniana y entonces ya sabemos que esa era este es el eterno conflicto que tienen ellos allá sobre la libertad de expresión. ¿Qué incluye el amparo? ¿Sí ven? Incluye libros, periódicos, volantes, en general, lo que nosotros ya hemos dicho de todas las expresiones. Y dice, censurar la llamada expresión de odio, que es la diferencia con Europa y con nosotros, va en detrimento de los intereses a largo plazo de las mismas víctimas más frecuentes del odio, las minorías raciales, étnicas, religiosas y sexuales. Entonces dice, no le debemos dar el poder al gobierno de decir cuáles son las opiniones odiosas. Ciertamente uno puede pensar qué será odioso, por qué es odioso, entonces
como siempre hay una posición y otra contraposición, darle ese poder al gobierno, dicen los estadounidenses, que no es bueno. En ese sentido, yo sí considero que debe haber límites a la libertad de expresión y estoy más para el lado de prohibir esas expresiones de odio como lo tenemos en Latinoamérica y en Europa, porque si ustedes, yo creo que todo lo que pasa en Estados Unidos ahorita con esta persona que mató un policía, esos discursos de odio contra las personas afroamericanas son terribles. Y por esta libertad de expresión y el odio que expresan los blancos, los nacionalistas, eso no debe permitirse porque van mucho más allá y permiten la violación de otros derechos. Al mismo tiempo, la libertad de expresión no se interpone al castigo de la conducta que intimida, hostiga o amenaza a otra persona, aun cuando lo que se usa sean palabras. Las llamadas de amenaza por teléfono, por ejemplo, no están protegidas en Estados Unidos. Entonces, los límites hablan de las palabras de pelea. Esa fue la traducción más o menos que encontré, que por el hecho de ser pronunciadas infringen lesión o tienden a incitar al rompimiento de la paz inmediato. Eso no está amparado. No sabría darles aquí un ejemplo en inglés de cuáles serían esas palabras de pelea. De pronto alguna grosería de las que aquí sabemos. Falsedades difamatorias. La difamación, como decía nuestro amigo juez que dictó la clase ayer, sobre calumnia e injuria, ¿sí? Son castigables, ¿sí? Las falsedades fueron en efecto publicadas con malicia. Saber que se publicó algo falso también está castigada. El material legalmente obsceno, vean, por este material legalmente obsceno, por ejemplo, en Internet, Facebook tiene excluido una obra de arte que se llama El origen del mundo. Es una obra muy importante de un artista reconocido europeo y resulta que es una mujer desnuda en una pose muy especial donde muestra pues el origen del mundo. Y eso está censurado en Facebook. Entonces, hemos visto algo de Estados Unidos. Vamos bien con el tiempo, pues no vamos a alcanzar a ver todo, pero vamos a crear un punto que es la diferencia entre Estados Unidos y Europa. Alcanzamos a hacerlo. En Europa, ¿qué pasa? Vamos a hablar poquito de Europa. Se defiende la intervención de los gobiernos de estados para garantizar a través de las leyes el derecho a la información veraz. O sea, la verdad nuevamente nos sale acá, respetuosa con los demás derechos de las personas, ¿sí? Eso constituye los límites legales a la libertad de expresión, lo que no dice Estados Unidos, ¿sí? Directivas, ellos tienen directivas para plataformas digitales, para protección de datos personales, políticas de puerto seguro en Internet, están regulando lo del control previo por algoritmos de contenidos ilícitos. ¿Qué quiere decir esto? Pues resulta que como Internet es algo electrónico, está formado por algoritmos, por unos y ceros y fórmulas que hacen que se llegue a contenidos. Entonces, ese control previo es lo que se le está pidiendo a las redes sociales. Por ejemplo, digamos más tardecito a este ejemplo que les quería dar. ¿Qué instrumentos internacionales? Está la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y comprende la libertad sin consideración de fronteras. En Europa también incluyen lo de que no comprende las fronteras. Entonces ahí de una vez eso es muy aplicable a Internet, al ciberespacio. Entonces, ¿qué nos dice la Convención Europea? No establece obligaciones específicas a los estados cuando la ratifican. Y
incluye la protección a los ciudadanos de cualquier estado. Lo que piden es que no haya límites excesivos impuestos por los estados a los derechos humanos. No incluye, como lo hace en la Corte Americana de Derechos Humanos, el deber de adoptar disposiciones internas a favor de los derechos humanos. Sin embargo, en un caso contra Lituania, la obligó a modificar su orden jurídico interno en cuanto a la legislación discriminatoria contra personas homosexuales. En fin. Recuerden que Europa sufrió esa Segunda Guerra y para ellos es súper importante proteger la libertad de expresión, pero limitar expresiones como la apología al odio. Por ello, esta libertad para ellos es súper importante en cuanto a, por ejemplo, ahí sí ya les voy a dar el casito. Un caso de Internet, el más paradigmático que inició esta problemática de las normas que regulan la libertad de expresión en el ciberespacio, que es el caso de Yahoo versus Licra, que era una organización de protección de personas contra el antisemitismo, ¿sí? ¿Por qué? Resulta que Yahoo en Estados Unidos estaba realizando subastas de elementos nazis. Y en Francia se dieron cuenta, porque pues Yahoo llegaba a Francia por medio de Internet. Y demandaron a Yahoo Inc. en Francia. Obviamente en Francia ganaron los de la organización de movimientos antinazis y todo esto. Y Yahoo decidió traer el caso a Estados Unidos y resolvieron diferente. Entonces, como pueden ver en Internet, el Internet ha hecho que nos preguntemos cosas nuevas sobre la libertad de expresión en cuanto a qué se puede hacer, qué no se puede hacer y las distintas visiones. La libertad de expresión, recuerden, tiene que ver con la identidad de las personas, con su cultura, con su sentido de pertenencia, sus costumbres, quiénes son, quiénes somos, qué nos gusta, qué no nos gusta. Entonces, cuando ya se habla de esta libertad de expresión en Internet, pues tenemos que tener otra visión. Esa otra visión nos la puede dar otros casos que no hemos podido mencionar en este momento y como ya se nos está acabando el tiempo, quisiera pues de pronto mostrarles los casitos aquí generales, no nos vamos a meter a Colombia. Y me interesa esta página de Internet Society sobre los efectos extraterritoriales de las leyes, ya que les hablé del caso de Yahoo versus Licra. Vamos a ver si entra. No quiere entrar, vamos a ver. Entonces vamos a entrar por otro lado. Vamos a entrar por acá para que vean esta página que nos trae ejemplos y qué es lo que podemos hacer en Internet cuando nos llegan esos casos que tienen que ver con la libertad de expresión. Recuerden que aquí nos dice que es Internet. Internet Society es la sociedad de Internet, es una de las organizaciones que participa en la gobernanza de Internet. Recuérdese que gobernanza no es lo mismo que gobierno. En la gobernanza participan actores civiles, las empresas privadas, los estados, organizaciones como Internet Society y todos los que hacen trabajos para el mantenimiento, para la estructura de Internet. Entonces, estoy buscando. Cuando, vean, los principios básicos sobre qué pasa en Internet nos ayudan a
guiar a las autoridades decisorias, es decir, los jueces, a mitigar los daños extraterritoriales involuntarios. Entonces, cuando estén decidiendo sobre estos casos de libertad de expresión en el ciberespacio, deben sopesar los riesgos y los beneficios, ¿sí? Mirar, por ejemplo, Charlie Hebdo en Francia y la crítica religiosa a los musulmanes. Tener cuidado porque no todas las culturas son iguales, no todos tenemos las mismas creencias y no todos nos ofendemos de la misma manera. Fijarse en lo que se hizo anteriormente, qué han resuelto otras cortes. Entonces, por eso les di esas páginas para que revisen esos casos y decidan teniendo en cuenta eso, y sobre todo Corte Interamericana de Derechos Humanos y ONU. Colaborar con otros actores, verificar qué pasó con Facebook. ¿Qué es esta colaboración? Pues como todo es internacional, pues necesitamos que cierren una página de Facebook porque está amenazando a X persona o están haciéndole bullying. Pues pedirle el favor, hablar con ellos. Hay unos métodos que pueden usarse primero en las redes sociales. Ellos tienen ya solución de conflictos en las mismas redes, pero pues aquí digamos que estamos hablando de la parte judicial ya cuando llega a los estrados judiciales. Enfocarse en la actividad, conducta, no en el medio. No hay que enfocarse que es ciberespacio. Tratar de mirar cómo, diría yo, por equivalencia funcional, lo que pasa en la vida real y lo que pasa en el ciberespacio. Pero recuerden que no es solo un medio, sino que es esta forma de comunicarnos con el mundo donde se exponencia toda conducta de libertad de expresión. O sea, no es solo que llegue a Colombia o al barrio, sino que está llegando a Estados Unidos, a Rusia y a cualquier lugar, incluso a la Conchinchina, como dice. Entonces, esta página creo que les puede ser muy útil para ver qué pueden hacer. Internet Society tiene un curso que les puede ayudar a saber bien qué es Internet, qué es privacidad, ciberseguridad. Entonces, también ver la ola de reglamentaciones, o sea, Internet está súper regulado, pero por cada estado. Entonces, imagínense uno saberse la regulación de la libertad de expresión en cada estado o por región. Si ven las diferencias que hay entre una y otra, entonces es difícil. En unos países, por ejemplo, se creó el derecho al olvido. En Colombia, como que está la discusión todavía, en otras partes no les importa. El derecho al olvido, ¿qué es el derecho al olvido? Es el derecho a que si yo cometí errores y los puse en internet o me los publicaron, no toda mi vida tiene que estar dada por esos errores que se cometieron. Entonces, que no debe aparecer por siempre en los buscadores como Google o Yahoo o los demás buscadores que existen. Entonces, eso va con la dignidad de la persona y el derecho a ser una mejor persona y que no siempre le recuerden qué fue lo que pasó. En Colombia se ha protegido ese derecho en casos de condenas o de personas que fueron investigadas y finalmente no resultaron condenadas. Y no solo el derecho al olvido, sino el derecho al buen nombre. En las nuevas providencias que están saliendo de privación injusta de la libertad de la subsección B del Consejo de Estado, se está protegiendo el derecho al buen nombre de las personas que fueron investigadas y privadas injustamente de la libertad. ¿Qué más, por ejemplo? Se puede ordenar a Google desindexar un sitio web. Aquí hay casos que les pueden ayudar a decidir, ¿sí? ¿Qué pueden bloquear, qué no pueden bloquear, en qué casos? Yo quisiera que supieran qué son los nombres de dominio. Creo que lo expliqué la vez pasada. Los nombres de dominio es, por ejemplo, internetsociety.org, que son los nombres de los lugares de Internet, las direcciones.
¿sí? Tanto hablamos de espacio que hablamos de direcciones en Internet. La dirección de mi casa, de la casa de Internet Society, es internetsociety.org. El uso legítimo de datos. En Europa está esa protección de datos, protocolos de puerto seguro para la transmisión de los datos personales. Está tan fuerte esto de la protección de datos que en Estados Unidos hay esa pelea entre Facebook y Apple, que es una noticia de ayer. Ayer mismo Apple dijo que iba a proteger la libertad de expresión de los usuarios del celular. Entonces y la protección de datos de los usuarios va a decir qué datos pueden compartir con las redes sociales o no. Y entonces están peleando los directores de Facebook con los directores de Apple por esa decisión que tiene que ver con el mercado y la forma como comercializa su trabajo Facebook. Bueno, ya hemos llegado a nuestro final. Yo voy a dejar de compartir la pantalla y les voy a dar unas conclusiones. Pues dentro de las conclusiones están que debemos revisar las normas a nivel internacional, especialmente en Colombia, pues tenemos una protección grande, pero pues debemos mirar lo que es nuestro sistema regional y el sistema universal. ¿Qué más debemos ver? Que el ciberespacio exponencia la libertad de expresión y pues que los jueces tienen que ponerse en una posición de investigadores para ver qué pasa en los demás países por ahora, mientras de pronto algún día exista una regulación o los principios universales sobre libertad de expresión para el ciberespacio, que es lo que yo hablo en mi libro. Entonces, les agradezco mucho su atención y le doy la palabra a la doctora Mari Lucero Novoa. Muchas gracias, doctora Yadira, muy amable por su muy clara y ponderada explicación sobre este tema tan vigente y tan interesante. Vamos al fragmento de preguntas. Doctora Natalia, ¿la regulación de la libertad de expresión con la que cuenta nuestro país es suficiente? Pues, doctora Mari Lucero, esa respuesta es sí y no, porque es suficiente para Colombia, para nuestra región, sí, también nuestra región latinoamericana, pero para lo que es el ciberespacio, como vimos en la exposición, tenemos que revisar qué pasa con Estados Unidos, qué pasa con Afganistán, qué pasa con Irán, con China, que quería mencionar China, porque China realmente sí tiene en su constitución la libertad de expresión, pero depende de lo que diga la persona y si no afecta al partido gobernante. Y así pasa en muchos países autoritarios donde el totalitarismo no deja expresar a la gente. Entonces, nosotros sí tenemos una legislación buena, una protección buena, está desde la Constitución, pero en el ciberespacio todavía eso no está muy claro. Doctora Natalia, ¿puede escindirse la libertad de expresión del derecho a la difusión de pensamiento e ideas? No, esa libertad es así, bien pegadita, todo depende. Si yo puedo hablar, puedo difundir, entonces puedo usar Internet. Entonces, en Colombia, por ejemplo, ya tenemos el derecho a Internet, es universal, el derecho a acceder. Y ahora que en esta pandemia pues se ha exponenciado el uso del Internet, pues me agrada mucho que he visto propagandas de Claro, yo tengo Claro, y están poniendo Internet en todas las escuelas que pueden. Entonces, para los niños que no tienen Internet, importante cerrar esa brecha digital, pero eso es para garantizar el derecho a la difusión, a la libre expresión y a la búsqueda de la información. Todo completico. Doctora Natalia, ¿quién puede restringir la libertad de expresión en las redes sociales? Bueno, esa es la pregunta del millón. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión es para que los estados no se metan con la libertad de expresión. Fue lo primero que empecé hablando.
¿cierto? No, Estados, ustedes no deben decirme qué yo puedo decir. Pero por medio de los algoritmos, las redes sociales han empezado a restringir ciertas expresiones, palabras como, digamos, sexo, fotografías de senos de mujeres, sí, por lo de la obscenidad en Estados Unidos, entonces allá ellos limitan bastante la libertad de expresión en las redes, pero esas limitaciones son hechas por las personas privadas que manejan las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Entonces, yo me pregunto si eso no es censura previa y si ellos están obligados primero a hacerlo o si les permite el Estado hacer eso, porque en algunos países les están permitiendo y les están diciendo, ustedes son los que tienen que controlar como plataformas, porque pues también lo de las fake news, las noticias falsas, entonces tienen ellos que hacer ese control. ¿Por qué? No es censura previa si lo hacen antes de que la expresión se dé, y eso es lo que está prohibido, la censura previa. Entonces, tenemos muchas preguntas para el ciberespacio y cuestiones para muchas tesis de maestría y doctorales, mi querida doctora Mari Lucero. Muy bien, doctora Natalia. Un mensaje que usted le quiera transmitir a todos los jueces, juezas y empleados, servidores judiciales en general sobre este tema tan importante. Pues mi mensaje es que debemos estudiar mucho sobre todos los derechos que se exponencian en el ciberespacio, tener una mente abierta a que estamos en un mundo globalizado, ya nuestra aldea global, como dicen, tener en cuenta las diferencias de identidad, de cultura, de un barrio a otro ya hay diferencias. Entonces, imagínense de un país a otro, de una región a otra, y cuando tenemos que ver con el ciberespacio, pues ahí se nos viene todo este mundo encima, todo el mundo. Bueno, nuestro agradecimiento especial a la doctora Natalia Yadira Castilla Caro por su muy clara, precisa y pertinente explicación sobre la libertad de expresión, su impacto en el ciberespacio y en el Internet, ya que actúa como extensión de la libertad del pensamiento. La libertad de expresión sin duda juega un rol importante en la configuración de una democracia al brindar la posibilidad a todas las personas de participar en la creación de una sociedad más justa, más equitativa y que garantice efectivamente los derechos fundamentales y los preceptos del Estado social de derecho. Gracias también a todas las servidoras y servidores judiciales y en general a las personas que se han interesado y se han conectado a esta conferencia. También los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, donde podrán encontrar información sobre todas nuestras videoconferencias, además de otras noticias de interés. A propósito del tema de hoy, nos despedimos con una frase de la activista y Nobel de la Paz, Malala Yousafzai. La voz tiene poder, la gente escucha cuando hablamos. No se trata de cambiar el terrorismo con la violencia, sino con las palabras. Muchas gracias. Feliz tarde para todos y para todas.